Sí. Hola, buenas noches. Gracias a los que nos quieran acompañar hoy. Vamos a continuar con este estudio que estamos haciendo sobre el Evangelio de Juan, el libro de Juan del Nuevo Testamento de la Biblia. La enseñanza de hoy está titulada Nuevo Vino y vamos a estar en Juan capítulo 2. Antes de comenzar, pues me gustaría hacer un brevísimo recuento. Comenzamos el estudio de este evangelio diciendo que el apóstol Juan, el autor, uno de los 12 discípulos de Cristo, él estuvo con 3 años prácticamente viviendo con Jesús y él llegó a una conclusión sobre quién era Jesús. Llegó a la conclusión de que él era, y lo vemos en los primeros versículos de su evangelio, los primeros 3, 4 versículos, de que él era el Dios creador, era el Dios hecho hombre y que era el Salvador de la humanidad. Era este rey Mesías prometido en el Antiguo Testamento que venía a rescatar a la humanidad para que pudiéramos tener una relación con Dios. Él llega a esa conclusión. Él incluso es encarcelado de por vida, probablemente sin retractarse de esa conclusión. Y a partir de estos primeros versículos de su evangelio, él va a empezar a dar evidencia, pruebas de por qué llegó él a esa conclusión, con el objetivo de que nosotros lleguemos a esa misma conclusión y tomemos también como él la decisión de confiar nuestras vidas a Jesús. ¿Ok? Entonces, este es el llamado prólogo de Juan y así comienza. Y a lo largo del Evangelio de Juan, él va presentando evidencias y pruebas. Veíamos la semana pasada que él comenzaba con el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un contemporáneo de Cristo, muy popular antes de Jesús, muy seguido con discípulos, y él un personaje con mucha influencia en la Palestina del primer siglo. Él creyó en que Jesucristo era el Mesías y Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús era el Mesías, este Mesías prometido, y por eso Juan lo incluye como uno de sus primeros testimonios, junto con el de sus primeros discípulos, Andrés, Simón, Felipe, Bartolomé y Juan mismo, ¿no? De cómo llegaron a creer en Jesús. Hoy vamos a ver cómo una de las primeras señales que Juan, o milagros que Juan registra. Juan registra particularmente 8 milagros que Jesús hace en el tiempo que él lo vio. Fueron mucho más, incluso él mismo lo dice. Pero él elige estos 8 en particular porque tienen, aparte del milagro en sí, o de este acto sobrenatural que Jesús llevó a cabo, tienen una enseñanza detrás que el mismo Jesús y que el apóstol aquí nos relata quiere que entendamos sobre Jesús. Por eso escoge estas particularmente 8 señales y utiliza incluso la palabra en griego a la que se refiere sumeia, que significa un milagro pero con una enseñanza detrás, un acto sobrenatural con una enseñanza detrás. Vamos a ver la primera de ellas, el primer milagro registrado de Jesús y qué enseñanza tiene particularmente para nosotros y si nos podría servir de algo para llegar, para respaldar la conclusión que Juan quiere dar. ¿Ok? Antes de empezar, como lo hemos venido haciendo, me gustaría si me pueden acompañar los que estén observando desde ahí con una breve oración para, para dar inicio al estudio. Padre, te damos gracias esta noche por, por esta oportunidad de poder comunicarnos vía remota y también por poder aprender algo de la enseñanza que tú has dejado. Tú eres el autor de esta enseñanza, el autor de la palabra. Ayúdanos a obtener la enseñanza que quieres que obtengamos y que sea ajustada en lo más posible a lo que el texto dice, lo más fiel a lo que el texto dice, que no metamos nosotros interpretaciones propias, sino que realmente escuchemos lo que tú tienes que decirnos para que realmente sea de provecho. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos a dar inicio entonces. Vamos a empezar con Juan 2, Juan capítulo 2. Les voy a leer el primer versículo. Dice, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente, o sea, María, y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Bueno, para empezar, hay unas pequeñas notas que hay que hacer. Las bodas, obviamente en la actualidad también las bodas son eventos pues importantes, son eventos sociales muy importantes, pero no exageramos al decir que en ese tiempo, y esto por evidencia histórica, eran de una importancia exagerada, es decir, sobre todo en estas aldeas pequeñas, las bodas eran un evento social de toda la aldea, de todo el pueblo, se invitaba literalmente a todo el pueblo
recaía en esta cultura, la cultura de la Palestina de este siglo. Los gastos y todos los quehaceres de la boda recaía la responsabilidad en el novio y en la familia del novio, ¿no? A diferencia de hoy en día, en que o son compartidas, o bueno, tradicionalmente se pensaba que era más de la mujer, pero ahora no tanto. Pero en ese entonces era responsabilidad del novio, ¿ok? Él se encargaba de todos los gastos, su familia, de toda la organización, y se invitaba a toda la aldea, literalmente, ¿no? Entonces, aquí vemos que algo parecido me han dicho que en Oaxaca hay estos casos de que duran 7 días las bodas, y así era, porque duraban una semana las bodas en ese tiempo, ¿no? Y se invitaba a todo el mundo. Entonces era el evento del momento en esta pequeña aldea de Caná, y ahí estaba presente Jesús y María y los discípulos de Jesús. Y dice el versículo 3, durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Ok, esto es una tragedia, tal vez no lo alcancemos a dimensionar. Si sería un problema grande que en una boda actual, se quedara sin licor la boda o sin alcohol la boda, eso sería un grave problema hoy en día. En ese entonces peor, porque en ese entonces era una desgracia social, literalmente, más para el novio, la familia del novio. Era quedar en vergüenza frente a toda la aldea porque significaba que tú no habías planeado bien o que no tenías los recursos para llevar a cabo la celebración. Hay registros históricos de que el novio y la familia del novio, ante situaciones así donde se acababa la comida o el vino para los 7 días que duraban las bodas, eran incluso demandados. Entonces no era un asunto a la ligera, realmente era una situación muy complicada la que estaba confrontando aquí el novio, ¿no? María, no sabemos si tenía alguna relación, María estaba ahí antes que Jesús, llega y le dice a Jesús, como diciéndole, puedes hacer algo, ¿no? O te vengo a decir que está sucediendo, ¿no? No se dice en el texto, Jesús, este va a ser el primer milagro de Jesús, entonces ni siquiera María ha visto algo sobrenatural de Jesucristo más que su propia concepción, y obviamente por eso ella sabe que este niño es especial, bueno, ya un niño, ¿no? Ya tiene 30 años, ella sabe que su hijo es especial y que tal vez pudiera intervenir o pudiera hacer algo ante esta tragedia que le está pasando a esta familia, con la cual seguramente tenían algo de relación ellos, ¿no? Y vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús ante su mamá, que aún teniendo 30 años le quiere venir a decir qué hacer, ¿no? Como acostumbran las mamás con todos nosotros. Dice el versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ok, en sí es un pasaje problemático, es un pasaje incómodo, y es un pasaje incómodo tanto para la doctrina católica como lo vamos a ver más adelantito, también para la doctrina de iglesias cristianas, también para que no vayan a sentirse muy cargados hacia un lado. De entrada aquí la respuesta de Jesús es muy fría, es muy cortante y es muy tajante. No es grosera para nada. La palabra que usa él es gunai en griego, en el Nuevo Testamento, y literalmente es como traducido como mujer o como señora, que podría traducirse de esa manera. Es un término sí de respeto, pero pues no es algo que tú usarías con tu madre. No le dices a tu mamá mujer o señora, ¿no? Mamá, mami, madre, lo que sea. Jesús no se refiere a María de esta manera. De hecho, es interesante ver en que en todos los evangelios Jesús nunca se refiere a María como madre, como mamá o como mami, no siempre se refiere como mujer. Es un término de respeto, pero es un término con cierta reserva. Y aquí en particular, la respuesta de Jesús sí suena como un poco muy cortante y muy tajante, como diciéndole, ¿por qué me metes? ¿No? Otras traducciones son como, ¿qué tengo yo que ver en esto? O ¿qué a ti y a mí? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? O no es lo mismo contigo que conmigo. La realidad es que la traducción no es, más bien el griego original no es muy claro, incluso pareciera ser que puede faltar una palabra, pero lo que sí es muy claro por la palabra que se usa, que es común en los manuscritos antiguos, es que es una respuesta muy cortante y donde Jesús parece marcar una distancia con María, ¿no? Y esto pues se puede ver a varias cosas, ¿no? Probablemente aquí lo que Jesús quiere dejar en claro es que él acaba de ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista lo reconoce como el Mesías. Es como que el banderazo de salida para su ministerio de 3 años, que va a culminar en la crucifixión y en la resurrección. Y de alguna manera es como ya el arranque de su carrera, ¿no? De la obra a la que fue mandado
por Dios el Padre a realizar aquí el mundo, ¿no? Y entonces Jesús está transitando durante 30 años ha vivido con María, ha sostenido su casa, probablemente José ya tenía tiempo de haber fallecido para este entonces, y Jesús ya está marcando esa transición, como diciéndole a María, ya tu labor ha concluido conmigo, ¿no? O sea, me concebiste, me criaste, ¿no? Pero es tiempo de que me dejes de ver prácticamente, aunque no pueda dejar de verlo como tu hijo nada más, y que ya me empieces a ver como Jesús tu Salvador, ¿no? Y que tomes tu lugar junto con el resto de las personas a quienes viene a salvar, porque viene a salvar a todos los seres humanos, ¿no? A toda la humanidad. También es probable, no es probable, Jesús conocía el futuro, lo vemos en su calidad de Dios el Hijo, por obra también y poder del Espíritu Santo, y también lo vemos en las profecías que él hace, que son clarísimas y son muy fuertes sobre el futuro. Seguramente Jesús sabía lo que podía desarrollarse respecto a María, ¿no? Podía desarrollarse ciertas supersticiones o podían desarrollarse ciertas doctrinas asociadas con María por ser la mamá de Jesucristo, el Salvador de la humanidad, ¿no? Esto es algo pues es de esperarse, ¿no? Incluso no necesitaría conocer el futuro para ver que podría desarrollarse algo así. Incluso ya durante su ministerio, hay varios pasajes donde claramente esto sucede. Por ejemplo, en Lucas 11 o 12, Lucas 11, Jesús está dando un sermón, una prédica o una plática, y se levanta una mujer y le dice, bendito sea el vientre que te trajo al mundo y bendito los pechos que te amamantaron. Y Jesús agarra y dice, más benditos aún son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, no es irrespetuoso con María en ningún sentido, pero marca nuevamente su distancia, ¿no? En los otros 3 evangelios, en Mateo 12, por ejemplo, vemos otro pasaje donde igual Jesús está con sus discípulos y lo llegan a buscar y le dicen, Jesús, tu hermana, tu madre y tus hermanos te vienen a ver. Venía María y sus otros hijos y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Ellos, refiriéndose a sus discípulos, son mi madre y mis hermanos. Más aún, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Entonces, sí Jesús quería dejar bien en claro cuál era su rol como Salvador, ¿no? Y que María tenía que dársele su lugar propio. Y aquí sí quiero aprovechar de distinguir, me ha tocado saber, no escuchar directamente, pero saber de iglesias o doctrinas cristianas donde hay aversión a María, ¿no? En donde hay cierta encono hacia la figura de María. La realidad es que no debe ser así, ¿no? María es una mujer extraordinaria. En el Nuevo Testamento es un ejemplo de humildad, de obediencia a Dios, de fe en Dios. Es decir, ella se jugó literalmente su futuro, ¿no? Al quedar embarazada sin estar casada. En ese tiempo era algo muy riesgoso, era una tragedia social prácticamente que esto pasara, ¿no? Entonces, es un verdadero ejemplo de fe, ¿no? Y lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, ella es un ejemplo de obediencia y de humildad hacia Dios, ¿no? No hay por qué tener cierta aversión o cierto recelo hacia María. Esto sobre todo se da en las iglesias cristianas, pero tampoco caer en el extremo de la doctrina católica que no es bíblica, ¿no? Eso lo tenemos que decir porque está en este capítulo y se lo tenemos que tocar porque estamos tocando este capítulo, ¿no? Y Jesús es muy claro en eso, muy marcado en eso, en dejar en clara que no se tiene que caer en veneración a María. Esto se dio 2 siglos después con el ascenso del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, cuando surge el catolicismo como religión institucional oficial del imperio, se eleva a María al rango de corredentora, ¿no? O de también participante en la salvación de la humanidad, cuando no hay nada en la Biblia que lo indique así, y el propio Jesús es muy cuidadoso de marcar esa distancia, ¿no? Muchos dicen que aquí lo que vemos es como, porque Jesús interviene en el tema de que se acaba el vino, entonces muchos dicen, es que Jesús le hizo caso a María o le obedeció a María. Pues la realidad es que no, ¿no? O muchos dicen, es que María intercede por nosotros como intercedió por el novio de la boda de Caná. Si tú ves todos los milagros que hace Jesús en el Nuevo Testamento, no todos, perdón, si ves muchos milagros, ves que mucha gente intercede por otros, es decir, llegan a pedirle a Jesús que por favor sane a tal persona, que los ayude con otra persona, con un enfermo que traen, etcétera, etcétera. Si a esas vamos, pues todos somos intercesores, porque igual hoy en día seguimos muchas veces orando a Dios pidiendo por otras personas, ¿no? Pero al final de cuentas la decisión de intervenir es de Cristo, es de Dios, como lo hace aquí. Jesús claramente interviene y van a ver por qué.
interviene claramente, no por obediencia a María, no por presión de María o por concesión a María, sino porque quiere dejar algo muy en claro, que tenía que ver con su plan y con su ministerio. Y es parte de las lecciones que nos vamos a llevar el día de hoy, ¿no? Ya en el versículo 5, de hecho, María responde correctamente, ¿no? Y nuevamente como modelo de obediencia y de humildad ante Dios, ¿qué es? Dice, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Es decir, se retira y deja toda la batuta a Jesús de que él decida intervenir y se interviene como lo quiera hacer. Bueno, aquí viene ya la señal o el milagro, como le llama Juan. Versículo 6 dice, cerca de allí había 6 cisternas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Esto es clave. Cada cisterna tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Entonces, Juan nos da esta pista que es importantísima. Lo vamos a retomar casi al final. Van a ver por qué es tan importante. Y es la clave de esta señal o de este milagro, de la enseñanza que hay detrás. En el versículo 7 dice, Jesús le dijo a los sirvientes, llenen esas cisternas con agua. Una vez que las cisternas estuvieran llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Era como el maestre, ¿no? el catador de vinos y de la comida. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que se había convertido en vino, ahí está el milagro, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio y le dijo, el maestro de ceremonias, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Entonces, bueno, yo no soy bartender, pero es lógico, ¿no? Lo que está diciendo aquí el maestro de ceremonias. Yo creo que todos lo aplican. Si vas a tirar una fiesta de esa magnitud, o cualquier fiesta, ¿no? Donde vas a servir licor o vino, pues sirves el mejor primero, ¿no? Y ya que tienen el paladar medio dormido, o ya que muchos han bebido cierta cantidad de vino, pues ya le vas bajando vas diluyendo un poquito el vino, metes un vino que no sea tan caro, tan bueno, más si va a durar 7 días la fiesta, ¿no? Obviamente eso hacía todo el mundo. Y él se sorprende de la calidad del vino que le estaban llevando cuando ya, probablemente ya eran días que había pasado desde que había empezado la boda, la fiesta, ¿no? No sabemos qué tipo de vino presentó Jesús ahí, pero seguro que era un vino, siendo Dios, quizás es el mejor vino que ha existido, ¿no? No sabemos. Esos que solo he visto en, en vitrales, en plazas de 1,000,000 de pesos o algo así, ¿no? Que jamás he probado, pero quizás es el mejor vino que ha existido y él llenó cisternas, se estima que eran más o menos 600 botellas, ¿no? 600 botellas de un vino de excelente calidad. Y él es la primer gran señal, el primer gran milagro que hace. Entonces, dice el apóstol en el versículo 11, esta señal milagrosa en Cana de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es decir, pues sí, obviamente fue algo impactante para los que empezaban a caminar con Jesús, seguramente también para los sirvientes que vieron lo que había sucedido y reforzó la fe que empezaban a manifestar en Cristo como Salvador y como Mesías, ¿no? Ahora, aquí hay una palabra clave, 2 palabras, señal. Nuevamente repito, implica que tiene una enseñanza detrás. El término que usa el apóstol Juan implica que hay un significado. Y luego dice, es la primera vez que Jesús reveló su gloria. La palabra gloria, cuando se usa en referencia a Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refiere a la naturaleza de Dios, a cómo es Dios, ¿no? Cómo es Dios y cuál es su naturaleza. Y quiere decir que detrás de esta señal o de este milagro hay una enseñanza sobre cómo es Dios, cuál es la naturaleza de Dios y cuál es el corazón de Dios. Y esto es bien importante. Esto es bien importante porque yo creo que todos nosotros tenemos ideas equivocadas, erróneas, sobre el Dios de la Biblia, sobre Jesucristo. No importa el trasfondo del cual vengas, sea católico, sea cristiano, sea testigo de Jehová o sea cualquier otra cosa, incluso aquellas religiones fuera de la Biblia, se tienen ideas equivocadas sobre el Dios de la Biblia. Ideas erróneas, a veces completamente erróneas sobre el Dios de la Biblia. Y aquí, este milagro que hace Jesús en Caná nos va a mostrar, creo que hay 3 enseñanzas, pueden haber más, pero nos vamos a enfocar en 3, que nos van a revelar aspectos sobre la naturaleza de Dios, sobre cómo es Dios, cómo es el corazón de Dios.
Y la idea no es nada más que sea algo informativo. La idea, como Juan lo dice en su evangelio, es que estas cosas sirvan para que nosotros tomemos también la decisión de creer en Jesús. Eso lo dice, si ustedes se van hasta el final del evangelio de Juan, él dice, todo lo que he escrito, todo lo que he narrado, todo lo que he testificado que vi y de lo cual fui testigo, lo escribo para que ustedes crean en Jesús, para que crean que Él es el Hijo de Dios y que es el Salvador de la humanidad. Entonces aquí el llamado es a que valores esta información, quizá te sirva para limpiar o para corregir preconcepciones erróneas que tengas sobre el Dios de la Biblia y sobre Cristo, ¿sí? Pero la idea es que des ese paso de tomar esa decisión de hacer a Jesús tu Salvador. Al final vamos a ver, a retomar qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de hacer a Jesús mi Salvador? ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces, primera lección sobre la naturaleza de Dios, sobre el corazón de Dios que nos deja esta señal. Número 1, Jesús no es enemigo de la alegría. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido o se nos ha transmitido, o tenemos esta concepción, esta idea de que Jesucristo y el Dios de la Biblia es todo lágrimas, es todo tristeza, es todo ceño fruncido, seriedad, una concepción militar prácticamente, es como este Dios que es casi un policía, ¿no? Que le molesta si disfrutamos, que le molesta si festejamos, que le molesta si, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera ser que a veces las iglesias parecieran ser que son funerales, ¿no? Vas a un servicio religioso, como les llaman, y a veces es pura gente con ceño fruncido y con disciplina militar, ¿no? Y pareciera que no hay cabida para la alegría, incluso en las mismas iglesias, ¿no? Y algo que nos transmite esta señal que hace el apóstol Juan es todo lo contrario, ¿no? Es decir, Jesús estaba en una boda. Normalmente las bodas son lugares donde te la pasas bien, ¿no? Normalmente hay buena comida, bueno, no en todas, pero normalmente hay buena comida, buena bebida, vas para, no sé, escuchas música, bailas, te ves con amigos, no lo sé, son celebraciones a final de cuentas para pasarla bien. Jesús estaba ahí, no sabemos si se quedó los 7 días, ¿verdad? Pero que estuvo en la boda con sus discípulos, ahí estuvo. Más aún, él permitió que siguiera la fiesta. Si él no hubiera intervenido y metiera esas 600 cajas, 600 botellas de vino de la más alta calidad, se acaba la fiesta. Se acaba la fiesta. Entonces, de alguna manera, gracias a él continuó la fiesta, ¿no? No es este Dios gruñón como algunos traemos esta idea del Dios de la Biblia, ¿no? En el mismo Antiguo Testamento, muchos dicen, ¿no? Bueno, es que Jesús en el Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es enojón, es celoso, es puro juicio. Y ciertamente el Antiguo Testamento nos muestra claramente, más claramente quizás, el aspecto de la santidad de Dios, ¿no? Que Dios es un Dios perfectamente bueno y santo que no tolera la maldad y que la tiene que juzgar y que la va a juzgar, ¿no? Pero incluso en el Nuevo Testamento vemos estas indicaciones de que no es un Dios que está en contra de la alegría y la risa y las sonrisas, ¿no? Y el júbilo. Nada que ver. En Isaías 25, por ejemplo, el profeta habla de la segunda venida de Jesús, cuando se instale el reino de Dios, y dice que habrá la madre de todas las fiestas, ¿no? Cualquier boda, megabodas que vemos hoy incluso en el internet o en la tele se van a quedar cortas. Va a ser una mega fiesta, ¿no? Van a ver los mejor, literalmente el profeta dice, van a ver vinos de la más alta calidad, cortes de carne de la más alta calidad. Los que son veganos seguro va a haber menús alternativos. Pero es decir, va a haber una gran fiesta de celebración, ¿no? No, Dios no está en contra de esto. Ahora, bueno, y les decía, este es un pasaje incómodo también incluso para las doctrinas cristianas, porque muchas iglesias cristianas, me atrevo a decir que la mayoría, tienen esta concepción de que es pecado beber alcohol, ¿no? Y que el alcohol no está permitido en la vida de un cristiano. Cuando en la Biblia no vemos eso. Yo he tenido discusiones con cristianos donde les digo, muéstrame un versículo, uno, donde se diga que es pecado beber alcohol. Al contrario, como o como muchos otros donde se ve claramente que bebían vino, ¿no? Sí es pecado, y es clarísimo, y sobre todo el Nuevo Testamento es clarísimo, emborracharse. Y cualquier abuso y adicción causado por el alcohol, o para ese efecto cualquier sustancia que pueda hacerte perder el control de alguna manera.
Eso sí es un pecado. Y la Biblia claramente dice, no caigas en eso y no te acerques a eso, ¿no? Entonces, sí, pero sí hay que hacer una distinción. Hay personas que no tienen ningún problema con beber socialmente, ¿no? Sin ningún tema de abuso. Yo soy una de esas personas. Mis batallas son en otras áreas, tengo problemas en otras, ¿no? Pero el alcohol para mí no es un problema. Me puedo tomar una cerveza, me puedo tomar una copa de vino sin sin ningún problema. Y hay millones de gentes que igual, ¿no? Yo te diría, si tú eres una persona que ha tenido problemas con el alcohol, ni te le acerques. Ni te le acerques. Una persona, un hombre tiene que saber sus limitaciones, mejor no te acerques, ¿no? Pero si no has tenido problemas, no es un impedimento para que vengas a Cristo. Y ese es el problema con estas doctrinas que dicen, que le meten cosas extras a la Biblia que no dicen, ¿no? Ese es el problema. Que le estamos añadiendo cosas a la escritura que jamás se dicen ahí. Tan problemático como lo que decíamos hace rato, ¿no? De elevar a María al rango de una corredentora de Cristo o un agente de la salvación al rango de Cristo. No hay nada de eso en la Biblia, tampoco hay nada en la Biblia que diga que no se puede beber alcohol con moderación, con moderación. Entonces hay que tener muy claro eso, ¿no? No estoy promoviendo para nada el consumo del alcohol, no estoy patrocinado por Corona ni por Bacardí, nada de eso, no me malinterpreten, ¿no? Pero no hay nada en la Biblia de eso. Y más como cristiano, uno tiene que respetar lo que está escrito en la escritura, porque entonces ya no es Dios el que está hablando, y eres tú el que le está metiendo significado y el que le está añadiendo cosas cuando está expresamente prohibido. ¿Okay? Entonces Jesús no es enemigo de la fiesta controlada y de la alegría. Número 2, otra enseñanza que hay detrás de esta señal y de este milagro que hizo Jesús. Jesús tiene un corazón humilde, es un sirviente humilde realmente. Y nuevamente decíamos, esto de la gloria de Dios, la naturaleza de Dios refleja cómo es el corazón de Dios y de Cristo. Muchos tienen miedo de realmente acercarse a Jesús y de seguir a Jesús porque creen que no les va a convenir, porque creen que Jesús de alguna manera va a intervenir en sus vidas de forma que no les conviene o los va a obligar a hacer cosas que no quieren hacer. No sé, tenemos mucha basura que nos ensucia la perspectiva sana de cómo es el Dios de la Biblia, de cómo es Cristo, ¿sí? Pero aquí en este milagro que él hace, vemos parte de su corazón, de cómo es él. Él hace este milagro y lo hace todo tras la cortina, tras bambalinas. Él no agarra y se anuncia y digan, yo fui el que convertí el agua en vino. No lo publica ni lo grita. Él calladito. Los únicos que supieron fueron sus discípulos que iban con él y los meseros, los sirvientes que estaban sirviendo el vino. Fueron los únicos. Él no se puso a gritarle a todo el mundo. ¿Okay? Le dejó el crédito al novio, ¿no? Quién sabe cómo habrá respondido el novio al ver lo que había pasado, pero no agarró Jesús cuando lo llamó el maestro de ceremonias y dijo, que dame a mí el crédito. No hizo nada. Y durante todo el Nuevo Testamento vemos que cada vez que la gente quería ensalzar a Jesús o hacerlo rey, literalmente, llevarlo a un puesto político importante, él salía corriendo, ¿no? Él sabía que no había venido para eso, al contrario, había venido a servir, para rescatarnos. Entonces, claro que es importantísimo eso y nos dice mucho sobre el corazón de Dios, ¿no? Él no es un político. ¿Cómo habría respondido un político? ¿Creen que habrían dejado desaprovechar esa oportunidad? ¿No? Le puedes confiar a Jesús tu vida, ¿no? Le puedes confiar tu vida, puedes confiar en que quiere lo mejor para ti. No está buscando nada para sí mismo. Entonces puedes confiar en Él. Puedes dar el paso de acercarte a Él, escuchar lo que tiene que decir realmente y caminar con Él y seguirlo, ¿no? Como hicieron la gente que lo conocieron de cerca. Dice Mateo 11, vengan a mí todos los que están sedientos y cansados, y yo les daré descanso. Déjenme ayudarlos, que yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán paz para el alma. Literalmente Jesús suplica que lo dejemos ayudarnos. ¿Cuántos no traemos cargas? ¿Por qué no ponerlas sobre Cristo si Él está dispuesto a hacer eso? Y no nos va a exigir a cambio nada. Entonces, importante, un importante reflejo del corazón de este Dios. Y tercero, y ya con esta vamos terminando. Jesús
aquí queda clarísimo que te ofrece, lo que Él viene a ofrecerte es una relación personal con Dios, una relación personal con Dios. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver convertir vino con una relación personal con Dios? Mucho. La clave está en ese versículo importante que les dije hace rato, ¿no? Que estas cisternas que Jesús eligió, Jesús pudo haber pedido que llenaran de agua las jarras donde se servía el vino, o no sé, tenían otras cosas de cuero donde guardaban el vino para servirlo, ¿no? No lo hizo. ¿Por qué pidió particularmente que rellenaran las cisternas? Porque nos dice el versículo 6 de Juan capítulo 2 que eran las cisternas donde se ponía el agua que usaban los judíos para sus ceremonias de limpieza ritual. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos para allá. Los judíos en ese tiempo, los religiosos judíos, creían que el pecado se contagiaba. Era como el coronavirus, literal. Decían que si tú salías a la calle y pasabas cerca, por ejemplo, de alguien que no era judío, o lo rozabas o respirabas el aire por el cual había pasado un no judío, te contagiabas de pecado en ese momento. O si le vendías algo, le vendías comida o algo, tenías que lavar tus trastes y tus manos. De hecho, ellos se lavaban varias veces durante la comida, se lavaban varias veces y recitaban ciertas palabras. Y de alguna manera hacían un lavado ritual para limpiarte de pecado, ¿no? No lo hacían por higiene, pues ni siquiera sabían de bacterias ni microbios en ese tiempo, ¿no? Pero era un lavado ceremonial, ritual, ¿ok? Realmente que tiene que ver esto con una relación con Dios, para allá vamos, ¿no? Esto, no hay nada de esto en la Biblia, esto lo inventaron ellos, ¿no? Esto está fuera de la Biblia, fueron tradiciones que se fueron añadiendo en el pueblo judío durante años, particularmente entre el periodo de testamentos, ¿sí? Fin del Antiguo Testamento, inicio del Nuevo Testamento, que es un periodo como como 400 años, creo, 300, 400 años, ¿no? Se desarrollaron este tipo de prácticas que no son bíblicas, en la que no se dice, Dios no ordena que se haga nada de esto al respecto, ¿no? Y en la que Jesús estuvo muy en contra durante todo su ministerio, ¿no? Pero bueno, este tema de prácticas externas, como este lavado ritual, es muy común en las religiones, ¿no? Los rituales o las formas externas, ¿no? Se dan en todas las religiones. En el catolicismo encontramos mucho, por ejemplo, como formas o como rituales, las repeticiones de oraciones memorizadas. El mismo Padre Nuestro, ¿no? Aunque es una oración bíblica, es un modelo que debiéramos seguir, pero no para repetirlo, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros no lo hemos repetido en piloto automático? Muchísimo, ¿no? Y lo repetimos en piloto automático como una forma de ritual prácticamente. O cuántos no nos hemos persignado también, no porque estemos procesando y analizando lo que significa este ritual del persignarse, sino porque lo hacemos en pilotos, no lo hacemos, bueno, yo no lo hago, pero lo hacen en piloto automático, sin pensar qué es eso, ¿no? Y lo mismo sucede en iglesias cristianas, aunque no lo crean, ¿eh? Porque las iglesias cristianas critican mucho a la iglesia católica por esto, pero también hay rituales en las iglesias cristianas, como el hecho o formalismo. Estas prácticas se le llama formalismo religioso y está muy asociado a todas las religiones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la adoración, del culto religioso los domingos, que es casi una manda, o ciertas formas de alabar o de cantar, con ciertas formas que tienen que seguirse, se vuelven formales, hay ciertas formas que hay que seguir. Y en todas las religiones, hinduismo, budismo, se da esto. Esto no es un tema en las religiones que salen de la Biblia, ¿ok? Sino en todas las religiones. A eso se llama formalismo o ritualismo religioso. ¿Cuál es el problema con esto? Dios tiene un serio problema con esto. El problema con esto es que se vuelve en automático y se vuelve impersonal. No hay realmente una relación con Dios, ¿no? Es algo que haces mecánicamente, en piloto automático. Y Dios está completamente en contra de eso, porque Él es una persona. ¿Qué sucede? ¿Por qué los seres humanos tendemos a eso? Porque esto no es un tema ni del catolicismo, ni del budismo, ni de otros, es de todas, es un tema del corazón humano. ¿Por qué los seres humanos tendemos a inventar religiones y a diseñar religiones en donde se privilegian las formas, los rituales, el agáchate, el prende la veladora, el baila de esta manera, y así, ¿no?
Cuando la Biblia está en contra de eso, ¿por qué lo hacemos? Porque de alguna manera tiene beneficios para nosotros. Ahorita voy para que entiendan por qué, porque esto tiene que ver, va en contra de una relación con Dios. Una de las cosas que buscamos al seguir rituales nosotros los seres humanos es que nos da una falsa idea de control sobre la situación con Dios, ¿no? Nos da una idea de control. Porque nosotros creemos, al hacer los rituales, creemos que somos espirituales, ¿no? Los judíos se lavaban, hacían este lavado ritual y de hecho ellos creían que con eso eran espirituales, que hacían lo correcto espiritualmente. Te persinas, crees que haces lo correcto espiritualmente. Recitas de memoria 5 Padres Nuestros, crees que estás haciendo lo correcto espiritualmente. Y de alguna manera en nuestra mente creemos que eso nos da puntos extra con Dios. O estamos llevando la fiesta en paz con el Dios, con la deidad, ¿no? Por eso hacemos los rituales, para hacer lo correcto, para hacer lo que aparentemente Dios quiere, o lo que creemos que Dios quiere, ¿no? Y entonces, la relación con Dios, en lugar de ser una relación, ¿no? Se vuelve una situación donde yo meto como una maquinita de Coca-Cola, o de Sabritas, o de galletas, donde yo le meto moneditas y me saca la Coca-Cola o me saca las galletas, ¿no? O las papitas, ¿no? Yo le meto mis oraciones, yo le meto mis veladoras, yo le meto mis bailes, mis cánticos, mi diezmo forzoso, lo que sea, lo meto. ¿Y qué tiene que salir? Pues mi intercambio, ¿no? Pues tiene que salir la Coca-Cola, pues me tiene que bendecir Dios de alguna manera. Yo ya cumplí, ahora espero que tú cumplas, Señor, ¿no? Y cuando no sale, si toda la vida hemos ido a misa los domingos y sale con una desgracia y no sale la Coca-Cola, que hasta nos enojamos con Dios, ¿no? O con el Dios al que le estemos metiendo la monedita, ¿no? Si yo he cumplido mi parte, y no hay nada de eso en la Biblia, ¿no? No hay nada de eso en la Biblia, ¿no? Pero es algo que nosotros hacemos porque nos da una falsa idea de control. Porque ¿quién mete la monedita? Pues yo meto la monedita. Y si meto más moneditas, pues más bendiciones, ¿no? Entonces yo tengo la sartén por el mango en la relación con Dios. Es algo irrisorio, ¿no? Es una ilusión, porque Dios no es alguien a quien tú puedes controlar, ¿no? El tema es que el Dios en la Biblia nos da temor, porque es un Dios omnipotente que todo lo puede, es un Dios omnisciente que todo lo sabe y todo lo ve, es un Dios omnipresente que está en todos lados, ¿sí? Y es un Dios que dice qué es lo correcto y qué no es lo correcto, es un Dios moral, ¿ok? Entonces, Él puede ver en todo momento lo que tú estás haciendo, diciendo o pensando y te puede decir, eso está mal. Y eso no nos gusta y nos da temor. Sobre todo porque Dios tiene todo el poder para ejercer algo sobre nosotros, ¿no? Entonces, como nos da miedo, pues mejor le damos la vuelta y nos inventamos estas maneras en las que tengo yo una ilusión de que yo tengo el control en la relación con Dios, ¿no? Esto es falso completamente. Y la Biblia y Jesucristo está completamente en contra de esto, ¿no? Otra razón de por qué lo hacemos es porque es cómodo. Es cómodo, realmente. Aquí tienes tus 5 cosas que tienes que hacer, ¿no? Vas a misa, das tu diezmo, haces esto, y ya. Eso es tu guión para que sigas en este tema de este sistema de fe, ¿no? Y hasta cierto punto es cómodo, ¿no? Sabes si lo haces, si no lo haces y depende de ti, ¿no? En contra de una relación. Las relaciones son complicadas. Una relación, y más con alguien, más con Dios, ¿no? En el sentido de que no lo puedes ver, ¿no? ¿Qué quiere realmente Dios, no? ¿Quiere de mí algo en esta decisión, en esta situación? ¿Me está llamando a tomar esto? Tienes que invertir tiempo, de alguna manera, energía en orar, en buscarlo, en estudiar su palabra, en saber cómo te va guiando y qué quiere de ti o qué te quiere decir de alguna manera, ¿no? Aunque él obviamente de alguna manera te ayuda en todo el proceso, ¿no? Pero es una relación y por tanto es más complicado que un manualito, ¿no? Las personas seríamos mucho más fáciles las relaciones si tuviéramos un manualito de 5 puntos que seguir y se acabó, pero no somos así, somos muy complicados. Y la misma es la relación con Dios, por eso preferimos este tipo de formalismo religioso en vez de una relación con Dios, ¿no? Y además nos permite engañarnos, porque es un engaño, a final de cuentas. ¿Por qué nos permite engañarnos? Porque a final de cuentas voy a la misa,
O voy al culto dominical, hago mis oraciones, repito mis oraciones, lo que tenga yo que hacer, lo que digan mis 5 puntos que tengo que seguir, y me olvido de Dios el resto de la semana. Y ya no me molestes, Dios, porque yo ya cumplí. Así que ni me vengas a decir que esta relación en la que estoy metido está mal, no me vengas a decir que es la manera en cómo estoy manejando mi negocio está mal, o cómo me estoy portando en el trabajo está mal. No. Confórmate con el tiempo que yo te dé en mi vida y la manera en cómo yo te lo dé. ¿No? Y llevamos la fiesta en paz. Y nuevamente es una ilusión, es un autoengaño, porque creemos que nosotros tenemos el control de una relación donde ni siquiera hay una relación. ¿Cómo te sentirías tú? Por poner un ejemplo, ¿no? Que llegara tu hijo o tu esposa llegara de la calle y te dijera, hola papá, buenas noches. Tú dices, buenas noches, hijo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, hola papá, buenas noches. Buenas noches, hijo. ¿Pero qué hiciste? Platícame, ¿cómo te fue? Bien, hola papá, buenas noches. Pues llega un punto donde dices, oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿O lo llevarías al doctor si sigue con lo mismo, no? Y es un ejemplo estúpido. Pero ¿por qué hacemos lo mismo con Dios? ¿Por qué le repetimos la misma cantaleta de 5 oraciones memorizadas? ¿Qué tipo de comunicación y de plática es eso? Eso no es una relación personal. Eso es un acto impersonal. Y honestamente es un insulto ante Dios. Nos ponemos he visto gente se pone a bailar, a bailar, a bailar. Tal vez lo que Dios quiere es platicar. No tienes que bailar, ¿por qué no platicamos, no? ¿Por qué hacemos eso con el Dios creador del universo? Porque nos da temor. No debemos tenerle temor a Dios. Bueno, debemos tenerle temor a Dios y temor a su santidad, pero no temor de acercarnos a Él si conocemos a Jesús, ¿no? Y a esto es a lo que viene a ofrecernos Jesús. Jesús dice, yo te quiero ofrecer una relación personal con Dios, que le dejes de dar la espalda, que te dejes de autoengañar, porque tú no tienes el control en esto. Y si te quedas así, toda tu vida te quedas autoengañando, te vas a tener problemas serios el día en que realmente estés frente a Dios. Entonces, quiero que lo conozcas, dice Jesús. Conóceme. Te vengo a ofrecer una relación con el Dios vivo a través de mí. Una relación en donde todas las cosas quizás malas que hayas hecho o las cosas buenas que no hayas hecho y hayas debido hacer, ya no sean un tema. Porque muchas veces eso es lo que nos da temor con Dios. Sabemos que la hemos regado, ¿no? Sabemos que no hacemos lo que debemos hacer, que somos egoístas, que no vivimos como debiéramos vivir. Y nos da temor. Nos da temor porque sabemos que ese Dios está ahí. Sabemos que ese Dios nos ve, aunque nos engañemos. Y nos engañamos con esta teoría o esta forma religiosa de la maquinita de Coca-Cola, ¿no? Y Jesús dice, yo puedo hacer todo eso a un lado, para que todos tus errores, pasados, presentes y futuros, ya no sean un tema. Y para que puedas venir a Dios con un amigo, sin ningún tema y sin ningún temor delante de él. Y esa es la invitación que hace Jesús. Por eso el simbolismo tan grande cuando él dijo en esas cisternas, porque él dice, no, estoy en contra de la religión. Jesús siempre condenó la religión y fueron religiosos, sacerdotes, los que lo mandaron a la cruz. Dice Jesús, pongan el agua en esas cisternas y la voy a convertir en vino, porque el agua externa para esas sus prácticas no sirve. El vino lo tienes que beber, lo tienes que hacer parte dentro de ti, porque tu problema está dentro de ti. No es que el pecado se te pegue, no es la gente tóxica que te afecte, no son las circunstancias. El problema está dentro de ti, en tu corazón egoísta. Tienes que beber de mí. Tienes que beber de mí y de mi sacrificio en la cruz para que podamos ser amigos, para que pueda haber una relación. Por eso es que hizo esta señal en particularmente de esa forma. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vas a responder tú a esto, ¿no? Lo que decíamos al inicio. Analizamos la señal, el milagro, analizamos el significado, pero la tercera parte es que tú decidas al respecto. Porque lo que Dios te ofrece es una invitación a esa relación, ¿no? Él te dice, mira, podemos arreglar esto, ¿no? Podemos hacer que tus temas no sean un tema, ¿no? Todo lo que hayas hecho, hayas dejado de hacer, que ya no sea un tema. Lo que quiero es ser tu amigo, ¿no? Quiero que me dejes de dar la espalda. No porque te necesite, tú me necesitas, ¿no? Me duele verte así. Déjame ayudarte, como dice Jesús. Ven y pon tus cargas sobre mí.
No me vengas a repetir como robotito lo mismo todos los días. Podemos platicar. Cuéntame cómo te sientes, si estás triste, si estás feliz. Escucha mi voz, que Dios habla cuando empiezas a escucharlo. Y yo lo que te puedo decir es, piensa en tu relación favorita. Tu hijo, tu hija, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, tu mamá, no sé. Piensa, ¿cuál es tu persona favorita, tu relación favorita? Jesús te viene a ofrecer algo más grande que eso. Porque con esa persona tienes un chorro de problemas, te lo aseguro. Con él, al menos de su parte, no van a haber problemas. Los problemas va a ser por tu cuenta, ¿no? Porque no lo quieres escuchar. Pero aún así él no te va a forzar a nada. No te va a forzar a nada. Si hasta ahorita te ha jalado el pelo o te ha forzado, oye, respétame, ¿no? Ven aquí, me das la vuelta nada de la maquinita de Coca-Cola. ¿Me hablas de frente a frente? No. Te ha dejado. No te ha obligado. Te está invitando, te quiere invitar a una relación. Quiere invitar a una relación. ¿No? Que va a ser la mejor relación que hayas tenido. Porque él es la mejor persona que existe. Y como vimos, quiere lo mejor para ti. Puedes confiar en él. No es un político, no es un televangelista, no es uno de esos religiosos que nada más mienten y manipulan a la gente. Puedes confiarle tu vida. Y lo que le está diciendo es, ábreme la puerta, deja de darme la espalda, seamos amigos, bebe de este vino que te quiero dar. Es el mejor vino del mundo, ¿no? Según lo que aparenta. Entonces, pues la pelota está en tu cancha, ¿no? La Biblia del Nuevo Testamento dice que cuando un pecador se arrepiente, hay una fiesta en el cielo. Entonces, Dios te está invitando a que te arrepientas. Arrepentirte significa, literalmente, la palabra en griego, metanoia, cambio de mente. Cambia tu mente. Deja de darle la espalda a Dios. Pasa del formalismo religioso a una relación personal con Él. Y dile, le puedes decir en este momento, ahí sin hablarlo en tu corazón, Él te va a escuchar. Y dile, ok, quiero iniciar una relación contigo. Si de verdad no me vas a obligar a nada, si no me vas a exigir forzosamente nada, si me lo estás ofreciendo porque quieres que seamos amigos, ¿no? Si tú ya hiciste todo para limpiarme de todos mis problemas, de todas las veces que te he ofendido, todas las cosas que he hecho mal, todas las cosas que no he hecho y que debía haber hecho, si eso ya no va a ser un tema, yo lo acepto. Es todo lo que Él te está invitando. Hoy puedo ver una fiesta en tu honor con el mejor vino allá arriba, pero depende de ti y de la respuesta que quieras darle a Dios. Conclusiones, Jesús no está en contra de la alegría, no es un gruñón aburrido, Él es humilde y quiere ayudarte y servirte, puedes confiar en Él. Él quiere relacionarse contigo como un amigo, como un hermano, de padre a hijo. Tus problemas no vienen fuera de ti, vienen dentro de ti y necesitas una solución interna, necesitas beber este vino que Él te quiere dar. Y Él es este buen vino que te transformará de adentro hacia afuera. La pregunta es si quieres esta relación y si quieres de este vino. Vamos a orar y quizás te animes mientras estemos orando para cerrar a decirle a Dios que quieres comenzar esta relación con Él. Bien. Padre, te damos gracias porque en tu palabra tú nos muestras un poquito siempre de ti, de cómo eres. Nos ayudas a despejar esas malas ideas, malas concepciones que tenemos erróneas, equivocadas sobre quién eres, que nos han alejado de ti quizás durante años. La realidad es que tú eres una persona increíble, eres la mejor persona. Yo lo único que puedo decir es que me arrepiento de no haberte conocido antes, porque me hubiera ahorrado muchas cosas. En verdad eres el Dios vivo y cuando uno te conoce se genera una sana adicción a ti porque tú empiezas a hacer una diferencia enorme en nuestras vidas, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando también. Empiezas a impactar a otras personas. Haces que nazca también el deseo de compartirte a otras personas para que ellos también te puedan conocer. Yo te pido por los que están escuchando, los que todavía no hayan tomado esta decisión, que se dejen de engañar, que dejen de darte realmente la espalda, que dejen de vivir en formalismo religioso y que den la vuelta, que te digan, voy a confiar en ti, voy a confiar en que tú ya resolviste mi problema ante el Padre y que puedo venir a ti
sin ningún problema por lo que tú hiciste en esa cruz. Te pido por todos ellos, los que habrán de creer en ti por lo que está escrito, como dice tu hijo Juan, uno de tus discípulos. En el nombre precioso de tu hijo Jesús. Amén. Pues eso es todo. Ojalá que nos acompañen la siguiente vez. Vamos a continuar con este estudio y vamos a escuchar muchas más enseñanzas todavía sobre el corazón de Dios, del Dios mío. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.